¿verdad? Reunirnos los santos, de poder estar unánimes, ¿no? Y no solo de palabras, ¿no? Sino demostrarnos el amor cada uno con nosotros, a pesar de cada uno de sus diferencias, ¿verdad? Pero para eso Dios nos va moldeando a cada uno de nosotros, ¿no? Para que sepamos perdonar, para que sepamos amar, pero sobre todo para que sepamos amar a Dios y soportarnos incluso los unos a los otros. Qué importancia es decirle eso a la iglesia, ¿no? No decirle siempre, ay, sí, estamos bien todos, ¿no? No mentirnos tampoco a nosotros, sino al contrario, ser sinceros con uno mismo, ser sinceros con Dios, que Dios es el que conoce nuestro corazón siempre. Bueno, y en esta mañana vamos a seguir tomando el tema que venimos viendo, ¿verdad? Relación y comunión, o religión y religioso. Siguiendo en esta serie de la tercera, del mismo capítulo, vamos a buscar de esta misma serie. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas en esta ocasión, 24:36, y siguiendo la misma, lo que empezábamos hablando del principio, ¿verdad? Que es lo que nos dejó el Señor Jesucristo de predicar, ¿verdad? La encomienda que nos dejó a cada uno de nosotros de predicar su palabra. Fíjese, ¿quién vamos a predicar? Su palabra. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué palabra? Su logo, la palabra de Dios vivo. No nuestras palabras, como venimos viendo los temas anteriores, ¿verdad? No caer en una religiosidad, sino al contrario, que tengamos una comunión con Dios, una relación íntima con Dios. No ser religioso. Acuérdense, el religioso es supersticioso, no caer en una superstición, porque entonces se nos olvidan los conceptos claros que es lo de la palabra del Señor. Ya no nos acercamos por temor a Dios, sino más bien nos acercamos porque pues ya es domingo, o ya es viernes, ya estamos tomándolo como una religión. Como veníamos hablando anteriormente, Jesucristo no vino a ser un hombre más para formar una religión, que aún incluso en su tiempo le decían, mira, esto trae una religión nueva, trae una secta nueva. Pero bien escrito está la palabra que dice que eran las palabras las que él hablaba de Dios. Incluso ni sus palabras, fíjense. Y en la escritura siempre está todo bien claro, mi hermano. Hay que leer detenidamente. Hay que leer cómo van las escrituras, que el Señor por eso nos dio de su Santo Espíritu para poderlas entender. Pero sobre todo algo bien especial, hermano, dice que el mismo Señor Jesucristo nos abre el entendimiento para poder entender las escrituras. Pero ¿por qué te da el entendimiento? Porque tú entras en una comunión, en una relación con Dios. Porque tú verdaderamente eres un nacido de nuevo. Porque tú has entrado con Él en esa comunión. Porque tú te has arrepentido de tus pecados. Y cada día vienes ante Él para confesar tus pecados, nuestros pecados. ¿Verdad? Entonces, cuán importante es que el Señor Jesucristo mismo nos abrió el entendimiento. Nos abrió las escrituras. Y hay a veces que hasta mejor nos habló tan fácil y a la vez es tan fuerte, pero quiso entender las escrituras. Entonces, veamos siguiendo esta secuencia. Señor, te damos gracias porque eres bueno, eres maravilloso. Gracias porque nos hablas cada día, Señor. Y gracias, Señor, porque nos haces entender un poco, Padre amado, de tu palabra. Queremos entenderla, aunque sea un poco, pero bien, mi Señor. Señor, no hay prisa, Señor. Queremos estar pasando el tiempo contigo, mi Dios. Señor, hacer tu voluntad, Padre amado, Señor. No hacer la de nosotros, sino hacer tu voluntad, Padre amado, Señor. Gracias, mi Dios, porque queremos cada día conocerte más, Señor. Queremos, Señor, buscar más tu rostro, Padre amado, Señor. Queremos realmente tener una comunión sincera contigo, mi Dios. Señor, queremos conocerte, Padre amado, Señor.
no ser como ese pueblo, Padre amado, Señor, que aún, Señor, se fue en pos de dioses ajenos, Señor, sino queremos, Señor, venir ante ti, Señor, y buscar tu rostro, mi Dios. Gracias te damos, Padre amado, Señor, porque estamos, Señor, ante ti, Señor. Siempre, Señor, Padre amado, Señor, queremos predicar tus palabras, Señor, no nuestros cohechos, no nuestras palabras, Señor, sino tu palabra que aún dejaste escrita, Señor. Y gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Lo tenemos. Lucas 24:36. Dice así la palabra. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿qué? Espíritu. Que veían en un espíritu, dice. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún con vosotros, que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos a leer hasta el 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Dios. Amén. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Ahora parte relatándolo Lucas, ¿verdad? Vamos al otro, vemos que Mateo, vimos Marcos, cómo estaban relatando, ¿verdad? Cada quien. Y ahora vemos aquí a Lucas relatando, ¿verdad? Dice que él resucitó, ¿verdad? De entre los muertos. Pero siempre usted se da cuenta que le da claras las escrituras a cada uno de ellos. Les dejó una encomienda. Que estuvieran predicando sus palabras. ¿De quién? Del testimonio de cada uno de ellos. ¿Ah? De que cómo pasaron, qué hicieron y todo. Y mire, fíjese, aún Juan no relata en visión que él vio. Pero porque aún Dios se lo permitió que escribiera eso, hermano. Aún vamos a ver cuando Pablo está relatando su conversión ante el rey Agripa. Y este rey Agripa viene como diciendo: ay, bueno, pues por poquito casi me haces hacer como tú, dice. Me persuades, ¿verdad? Me persuades a ser cristiano, dice. Como diciendo, por poquito me convences de hacer como tú. Fíjense, ¿no? Pero vamos a ver. Exactamente, pero vamos a ver lo que dice aún Pablo.
aún por poquito o por mucho, pero que realmente fueras, dice. Fíjese, que aunque sea poquito o mucho, pero que realmente fueras cristiano. Entonces el Señor nos enseña, y siempre aquí vemos cuando Él resucitó ya, dice que los discípulos se espantaron, ¿no? Como diciendo, ay, en una traducción dice, estamos viendo un fantasma. ¿Ah? Y le dice, los espíritus no tienen carne ni hueso, como yo lo tengo. Eso. Fíjese, ¿eh? El mismo Señor vino a dar testimonio, por eso le dijo, mira, palpar que soy yo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice su palabra. Creemos que Él murió y resucitó de entre los muertos. ¿Eh? Creemos que Él ascendió al cielo y que va aún a venir por su iglesia. Él va a venir aún por su iglesia, hermano. ¿Verdad? Entonces entendamos esto, hermanos, bien claramente. El Señor nos dejó una encomienda a cada uno de nosotros, pero veamos lo que le está diciendo aquí a ellos. ¿Ya? Primeramente en el 34 dice, ellos estaban ahí, ¿verdad? Dice que mientras ellos hablaban aún de estas cosas, ¿verdad? Estaban hablando, dice, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz, paz. ¿No? Saludándolos, ¿eh? Es una forma de saludar, paz a vosotros. Y ellos entonces, espantados, ¿qué hicieron? Se atemorizaron, dice. Pensaban que era un espíritu, dice. O que era un espíritu. Pero el Señor les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Fíjense, Él está relatando, acuérdense que acabó apenas de resucitar el Señor. Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Ya? Y diciendo esto les mostró ¿qué? Las manos y ¿qué? Y los pies. Mi hermano, si alguien sí estaba seguro de que era el Cristo, eran los discípulos. Y esos discípulos dejaron escritos inspirados por el Espíritu Santo las Escrituras. Y dicen, no escribieron cosas o añadieron cosas que fueran humanamente, mi hermano. Que sí escribieron y padecieron humanamente cosas. Pero dice, siempre haciendo la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Maestro. En ese tiempo que Jesucristo había venido, ¿quién eran los más terribles enemigos de Jesús? ¿Los pecadores? Los religiosos. Estamos viendo, los religiosos eran los fariseos, los escribas, los saduceos, esa clase de hombres, hermano, y eran judíos, hermano. Imagínate, el más terrible no fue contra el ladrón, no fue contra los que mataban, los que robaban, fueron contra los mismos religiosos. ¿Y esos religiosos dónde estaban? En el templo, en las sinagogas. Porque eran aún hasta los sacerdotes, hermano. Nosotros guardamos el sábado. Nosotros no nos contaminamos, dice. Entonces, mi hermano, todo eso a veces se agarró. Dice, en vez de predicar la palabra, se agarró la misma religiosidad otra vez. Y ponerla otra vez, ¿no? Como estaba el fariseo, ¿no? Yo doy mi diezmo, ¿no? Yo ni pecado, y estaba ahí delante de él. No soy como que tal. Imagínense, hermano, Dios nos conoce a nosotros, ¿sí o no? Es más, di 100 pesos para que comieran todos aquí. Hermano, ¿qué tiene que saberlo? ¿Quién? Que no sepa tu derecha, ni lo que hace tu mano derecha ni tu izquierda, mi hermano. No, hermano, es que yo aquí no. Mire, yo creo que cada uno sabe lo que hace para el Señor. Y yo creo que el Señor, el Señor se complace cuando hacemos su voluntad. Es más, aquí no piense que diga el hermano me va a agradecer porque hice esto. Yo sí le agradezco. Pero el que está más contento es el Señor porque usted hace la voluntad de Dios. Aquí nosotros podemos predicar la palabra. Fíjese, la palabra de Dios, no mis palabras.
la palabra del Señor. Aquí no venimos a que, bueno, mire hermano, tuve un sueño y que tuve, hermano, a veces empezamos a hacer tantas cosas en la iglesia que no nos enfocamos en la palabra de Dios. Por eso le digo, nos estamos metiendo otra vez a la religiosidad y no a lo que quería el Señor, tener una comunión con nosotros. ¿Por qué cree que los discípulos, aún cuando el Señor Jesús estaba a punto de morir, le dijo, vengan y oren aunque sea una hora? Le dijo a Pedro, no has podido orar ni una hora conmigo. ¿Qué le pasó? ¿Se durmió? No, se durmieron. Ni una hora, dice, puedes estar en vela conmigo, dice. El Señor sabe que estamos en este mundo y dice que no somos del mundo. Hizo una oración por sus discípulos también. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino líbralos del mal y no los dejes caer en la tentación. Fíjese, el Señor siempre va a estar dispuesto a ayudarte y ayudarme, pero también nosotros estamos dispuestos a aprender de su palabra, mi hermano, a buscarle a Él. Entonces dice que Él estaba ahí, ¿no? Que Él era, les enseñó los pies y las manos, las manos y los pies. Pero algo importante, que Él tenía que Él quería comer, dice. Como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él tomó y comió delante de ellos. Fíjense, comió delante de ellos, hermano. Y se fue el primero de resucitar de entre los muertos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. En una traducción dice en la Biblia, ¿no? Pero aquí dice en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense, para que se cumpliese la escritura. Entonces les abrió, ¿qué? Algo bien importante aquí en el 45. ¿Qué les abrió? El entendimiento, mi hermano. Entendimiento del griego nous. Fíjese, yo te pregunto, ¿dónde está tu intelecto, tu entendimiento? ¿En dónde? En tu intelecto, mi hermano. Eso quiere decir entendimiento nous, una base del intelecto, mente, divina o humana, pensamiento, sentimiento o voluntad. Entendimiento, mente, pensar. ¿Qué les hizo? El entendimiento. ¿Les abrió qué? El entendimiento, la mente. Fíjense, ¿no? Lo que es la mente. Cuando tú no quieres razonar, fíjate, y te dicen, mira, tú estás mal aquí, y tú te aferras, no, yo estoy bien. ¿Qué haces? Te encierras. No abres tu mente para que tú puedas entender eso que te están diciendo, sino que te cierras. Si tú te dices, no son 4, no son 5. Ven, no son 5. ¿Qué hacen un ejemplo? Los psicólogos. ¿A dónde van? A tu mente, a tus pensamientos. Pero aquí estamos viendo algo diferente. Dice que el Señor te abrió el entendimiento para que entendieras las Escrituras. No para que razonáramos, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Y así lo tengo que hacer como Él dijo? No. Fíjate, dice, les abrió el entendimiento, dice, para que comprendiesen las Escrituras. Para que, ¿qué? Comprendiesen las Escrituras, las palabras, la Biblia, la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo le pondré un ejemplo?
es tan que tú dices, no hermano, es que no todos tenemos que llevarlo a la mente, al intelecto. Bueno, entonces, ¿por qué Pablo llega en 1 Corintios 14, si te lo buscas? Vamos a ver lo que dice ahí. 1 Corintios 14. Aquí habla de las lenguas, ¿no? El 14. Dice aquí. Amén. Dice en el 5. Así que quisiera que todos vosotros habléis ese lengua, pero más que profeticéis. ¿Ven? ¿Qué es profeticéis? Que hablen la escritura, la palabra de Dios. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, al no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, fíjense ahí, ¿qué os aprovechará? Si no hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, a la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua nos dieren palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que diceis? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay, fíjese ahí, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues en que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el hablar en lenguas extrañas pida en oración poder de interpretarlas. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Le está dejando hablar en claro. ¿Qué es mejor? ¿Hablar en lenguas o que profetices la palabra? Que digo, bueno hermano, es que y la misma escritura dice, ¿hablan todos en lenguas? ¿Son todos maestros? No, ¿verdad? ¿Y por qué llegué a este punto? Porque mire, desgraciadamente ahora, ¿verdad? Se ha metido eso de que si tú no te ríes, si tú no vomitas, si no tú te carcajeas, no tienes el Espíritu. No, mi hermanos. El Espíritu de Dios, dice, lo tenemos cuando tú y yo reconocemos nuestras faltas, nos arrepentimos verdaderamente, el Espíritu del Señor está en nosotros. Cuando tú y yo dejamos de pecar, que no practicamos más el pecado, que dejamos de pecar, ¿Qué quiere decir que dejamos de hacer lo que veníamos haciendo en nuestra vida anterior? Pues si ahora vivimos ¿para qué? Para Cristo, mi hermanos. Ahora somos de Cristo. Entonces aquí le dice, ¿cómo pues vas a entenderlos?
si no se hablan con entendimiento? Aquí Pablo está hablando, dice, ¿cuántos idiomas no hay en el mundo? Pero aún no carecen de poder interpretar eso. No, es que hermanos son angelicales. Es que son espirituales, dice. Pero yo te aseguro, hermano, que si tú le preguntas a alguien, hermano, ¿qué es eso que usted a veces habla? No se lo van a interpretar él. Y le va a decir, no, esos son solamente misterios yo y Dios. Bueno, pues entonces háblale con entendimiento, hermano. Había pues viendo, ¿no? Estudiando y viendo uno que, mira hermano, se la pasó ahí, saca la basura, media 45 minutos. Dígame, ¿qué edificación hay para el pueblo oírlo hacer eso? 45 minutos, 30 minutos. Que hay el don de lengua, sí lo hay. Fíjense, hacemos este punto. Ay, yo no quiero lengua. Sí, hermano. Sí lo hay. Pero mire, lo va a entender alguien que esté ahí. La va a poder interpretar. A lo mejor te va a decir, Dios quiere que este pueblo se someta y que le busque. Eso es lo que están diciendo. Pero si no hay nadie y empiezan todos, vaca, 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 como la gallinita les decía yo la otra vez. ¿Quién las va a entender? Entonces aquí Pablo le dice, no hermanos, no pueden todos. No todos tienen ese mismo don. Pero las iglesias de hoy, hermano, desgraciadamente, estoy hablando de iglesias cristianas, Ven, dice, para que recibas el don de lenguas. ¿Qué no es el que te lo da Dios? O sea, que yo vengo y te voy a dar el don de lenguas. No, es que usted tiene que hablar a fuerza el don de lenguas. ¿Perdón? No. Es como decirle, a fuerza usted tiene que ser maestro. No, a fuerza usted tiene que cantar. No. Es Dios el que te va dando esa capacidad de hacerlo, hermano. Pero hay que anhelarlo, hay que procurar. Bueno, las anhelamos, las procuramos, pero si no se te dan, ¿qué? Ya por eso no eres salvo tampoco. Entonces empieza a hacer una mezcla en la iglesia, se empieza a mezclar todo y ¿qué hacen? Se confunden ellos. Cuando tú les tratas de explicar las escrituras te dicen, no, así no es, a mí así me lo enseñaron. Fíjese, ¿qué te dicen? A mí así me lo enseñaron. Pero ¿qué te está diciendo la escritura, mi hermano? ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios? ¿Que tú tienes que a fuerza hablar en lenguas? No, mi hermano. Procuréis mejor que prediques la palabra de Dios, que hables la palabra de Dios, que aprendas de la palabra de Dios, mi hermano. Dice en el 19, pero la iglesia dice, prefiero hablar 5 palabras con, ¿qué dice ahí? Entendimiento. Ve ahí, entendimiento, apareció. Otra vez. Prefiero hablarla con entendimiento, con claridad. Que la puedan comprender los demás, hermano. Es como un ejemplo, le voy a poner tan claro un ejemplo. Si yo hago una llamada y le hablo aquí, como siempre le hago, a la hermana Carmen y le empiezo a hablar inglés, ¿usted cree que me entienda todo lo que le empiece yo a decir? No. Me va a decir, no inglés. Me va a decir. Entonces, ¿qué? ¿Le tengo que hablar español para qué? ¿Me entienda? Imagínese que yo empiezo y le digo, saca la bazooka, mételo. Y la hermana va a decir, ahora, ¿qué le pasa? Entonces, pero si le estamos predicando la palabra de Dios, si le estamos dando con entendimiento la palabra de Dios, mire, yo no soy el que se la va a hacer a dar a entender, sino es el Señor mismo, pero yo tengo que hablarla con claridad, mi hermano, como está escrita. No le puedo decir, mire, no, aquí el Señor dice que vamos a ser bien ricos. No, claro, somos ricos de misericordia, déjenme decirle, porque cuántos no pecamos y venimos ante su presencia y nos perdona. Pero dice aquí,
Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua ¿qué? Desconocida. Él lo está diciendo que 10,000 palabras ¿qué? Desconocidas, mi hermano. Dice en el 23, vamos a ver más. Usted puede leer todo el 14, ¿eh? Usted tiene, y es obligación de usted leer todo el 14. Dice el 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, nos dirán, ¿qué estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros, dice allí. ¿Qué es mejor? Predicar la palabra, ¿no? Le puso 2 ejemplos, ¿vea? Dice en la primera, pues en la iglesia empiezan a hablar todos en lenguas y entra alguien que no conoce de la palabra, o indocto, dice que están ¿qué? Y es cierto, hermano, no vamos tan lejos. ¿Cuántas cosas no ve usted en el YouTube? Y hay gente que dice, ¿yo a ir a una iglesia de esas? No, dice. Mire que usted puede encontrar todo ahí. La gente busca también. Pero dice, pero si tú le das palabra de Dios, dice que Él va a reconocer su pecado, entonces dice, se postrará y adorará a Dios. Reconocerá su pecado, hermano, cuando tú predicas la palabra. Pero hoy en este día nadie quiere predicar la palabra. Quieren predicar sus testirrollos. No, es que en la escritura dice también, el mismo Pablo dice, estaba dando su testirollo. Dice que estaba relatando su conversión, le dije hace un rato. Estaba dando redactando cómo es que tuvo un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo. Dice el mismo ahí, escribe que él era fariseo de fariseo, hermano. Que dice, estaba yo siguiendo la religión, la secta que a mí me habían enseñado. Él lo está, fíjense, él lo está diciendo, vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué pasa, hermano? El Señor Jesucristo nos dijo claro, le dijo claro a sus discípulos, van a empezar desde Jerusalén por todo el mundo. Gracias a Dios, mire, hermano, que hay hombres fieles todavía para el Señor. Si no, ¿cómo estaríamos todavía? Hermanos, usted conocerá hermanos que realmente a lo mejor conoce que hacen ciertas cosas, practican cosas que no van con la palabra. Y usted les dice, mira hermano, eso no está en la escritura. No, pero a mí el pastor me dijo que era así. Imagínense, hermano, ¿a quién tenemos que obedecer? No es a Dios. La misma palabra a veces en Ezequiel le recrimina a los pastores que no están dando el alimento. Y es algo serio, hermano. Como para el pastor, maestro, profeta, evangelista, el apóstol, dar la palabra, la prioridad es de dar la palabra de Dios. Pero ahora los llamados apóstoles, vengo porque te va a cubrir, dice. No. ¿Quién es el que te guarda a ti? ¿No estamos leyendo el Salmo 3? ¿Estábamos cantando hace rato el Salmo 3? 103. Es el que te cuida, el que tiene misericordia de ti, el que sana tus dolencias, el que perdona tus iniquidades, mi hermano, mis iniquidades. Apúntelo y luego se lee el Salmo 3, 103, hermano. ¿Cuán importante es poder ir a las escrituras, hermanos? Imagínense que aquí nos agarráramos a pura
Puras cosas que no están en la palabra. ¿Dónde estuviéramos cimentados? Déjenme decirle. Como pone un claro ejemplo en Pedro. ¿Estuviéramos en la roca o estuviéramos en la arena? No, mi hermanos, es importante estar fundamentado en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. En su palabra, mi hermanos. Y eso es la introducción. Vamos más hacia adelante. Dice entonces, volvamos a donde estábamos entonces en Lucas. Dice entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Dice ahí, entra ahí lo que dice el Señor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, fíjense, y el perdón de pecados en todas, ¿qué? Las naciones. Comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Dice, el Señor tiene misericordia de todas las naciones. Fíjense. Les digo aquí, y que se predicase. ¿Qué predicase? Del griego keruzo. Proclamar, dice, en público, específicamente la verdad divina, el evangelio. Es predicar, pregonar, publicar, divulgar la palabra de Dios. Dice, y que se predicase. ¿No? ¿Para qué? Arrepentimiento, dice. Para que la gente se convierta de sus malos caminos, dice, y para que sean perdonados sus pecados. Y para el perdón, dice, que del griego quiere decir afesis, para que tengan libertad, perdón, remisión y libertad. Entonces, hermanos, el Señor y el perdón de pecados en todas las naciones, dice, naciones. ¿Qué quiere decir naciones? Las naciones quiere decir alguien que no era judío, que no pertenecía de ahí, sino tenían que ir a todas las naciones. Ve ahí Pablo, hermanos. Fue a Roma, fue a Grecia, empezando. Pues un poco, a Tirio, a Tarso, era de Tarso, aún él mismo era de Tarso. Fue a Italia, hermanos. Dice la palabra que también un poco hasta España. Fíjense. Entonces en ese tiempo empezó a predicarse la palabra del Señor. Fíjense, si usted va a la historia, vamos un poquito a la historia. Nada más, como dicen aquí, ¿no? Que América lo descubrió Colón, pues América ya estaba, ¿no? Pero dice, lo descubrió Colón, ¿no? Aún los ingleses vinieron a estas tierras. País fundamentado principalmente, Estados Unidos, en las Escrituras. Los primeros presidentes eran temerosos de Dios. Por un poco Abraham Lincoln, su madre, mire, siempre le citaba antes de irse, un texto bíblico. Fundadores, hermanos, hombres que establecieron primeramente el temor de Dios. Pero en nuestros días, hermanos, ahora lo declara, lo decreta, lo confiésalo. ¿Qué dijimos anteriormente? Está entrando ahora en la ¿qué? Psicología. Por puro así, hermano. Si usted le dice, tienes que confesarlo. ¿Usted quiere que se la va a pasar confesando toda semana? ¿Lo va a tener? No. Di, no estás enfermo.
Y decimos, Señor, sabe, entonces ¿para qué dices que vengas al Señor que te sane y no tienes nada? Si con tus propias palabras que tienen poder ya te sanaste. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Para qué necesitamos a Dios? Te pregunto yo. Si tú con tus palabras ya puedes obtener todo. No, mis hermanos. No caigamos en eso. Contrario. ¿Eh? Estamos para ayudar a los demás. Y decirles, hermano, la escritura es clara. El Señor quiere que tengamos esa comunión con Él. El Señor Jesucristo dejó establecido claro para que se predicase en el nombre de Cristo el arrepentimiento y perdón de pecados. Y le dice en el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ya saben que es testigo, dice, dar testimonio de que son verdaderas. Pero también dice, es del mismo testimonio, es del mismo martureo. ¿Y sabe qué es martureo? Alguien que padece por el Evangelio. ¿Qué hicieron los discípulos, hermano? Todos, con la excepción de Juan, murieron, dando sus propias vidas. Fíjense, no murieron por lo que ellos creían, no murieron por lo que ellos pensaban, dicen, no, yo voy a morir, no, sino por la encomienda que el Señor les había dejado claro. Dice, ustedes me van a ser testigos, ustedes mismos van a padecer por mi nombre, ustedes mismos van a padecer persecución. Y miren, todos murieron, algunos igual como Pedro, crucificado de cabeza, otros como Esteban, apedreados. ¿Para qué vamos tan lejos? Como Juan el Bautista, así lo sirvieron en charola de plata, ¿no? La cabeza. Y hombres pregoneros, ¿qué pregoneros? Que predicaban el Evangelio, hermanos. Pero ahora ya no se pregona la verdad, se predica sus verdades de ellos mismos, sus beneficios de ellos mismos, sus anhelos de ellos mismos. Ya nadie quiere sufrir, ya nadie quiere ser testigo de Cristo, testimonio de Dios, del Dios vivo. ¿Ya? Cuando dice testimonio, te verán testimonio, van a dar la palabra, van a dar la verdad. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿A qué se refería? Al Espíritu Santo. Quédense ahí, obedezcan. Y ustedes van a ser investidos de todo poder. Pero vemos en esta hora, aquí en Lucas, vemos que es la misma encomienda que le hace a sus discípulos. Primeramente el de predicar a Jesucristo. Como estábamos hablando anteriormente, Cristo se encontró con los más terribles religiosos de su tiempo. Y vamos a ver qué los escribas, dice aquí, del griego gramateus, gramma, dice, escrito, de nota, escriba, hombre de letras, fíjense, eso es lo que quiere decir, maestro de la ley. En los sinópticos se menciona frecuentemente a los escribas, especialmente en relación, fíjense, con los fariseos, con los que forman un solo partido en la práctica, ¿veo? Y en ocasiones en los principales sacerdotes. O sea que iban ligaditos, iban ligaditos, dice. Dice, se les consideraba naturalmente calificados para enseñar en las sinagogas. Dice, ambicionaban honores. ¿No se le hace parecido o pura coincidencia? Dice, ambicionaban honores, dice, que exigían especialmente de sus discípulos y que estos les daban lo mismo que el pueblo en general. Originalmente, al igual que Esdras, los escribas se hallaban entre los sacerdotes
y levitas. Toma nota. Al ser los sacerdotes los intérpretes oficiales de la ley. ¿Quién interpretaba la ley? Los sacerdotes, fíjese. Los escribas vinieron a ser una compañía independiente, aunque nunca tuvieron poder político, llegaron a ser líderes del pueblo. ¿Y hasta dónde estaban estos escribas? Estamos hablando de los escribas. Estamos hablando de lo que son los fariseos, para que vayamos tomando ahí. Dice, sus funciones con respecto a la ley eran enseñarlas, desarrollarlas y usarlas en relación con el Sanedrín. Ve ahí. Y en varios tribunales locales. También se dedicaban a los escritos sagrados, tanto históricos como didácticos. Fíjense, hombres letrados, hermano. No estamos hablando de cualquier hombre. Tanto que vino el Salvador y no lo reconocieron. Nicodemo, ¿qué era Nicodemo, hermano? Maestro de la ley, exactamente. ¿Y por qué no vino de día? ¿Por qué vino de noche? Para que nadie lo viera. Exactamente, para que nadie lo viera, decía. ¿Qué puedo para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? Nacer de nuevo, le dice. ¿Cómo? Me voy a meter al vientre de mi madre otra vez. Y Jesús le había dicho, pero si tú eres maestro, tú te sabes la ley y todo, tú deberías de saber. Pero estaba ciego, exactamente, hermanos. A veces, muchos se confunden cuando dicen, ay, hermano, que tanta escritura, la letra mata. Se está olvidando la ley, hermano, no otra cosa. Porque dicen, no, tanto estudiar la letra mata, hermano. No, el estudiar no te va a hacer daño, al contrario, te va a hacer entender las cosas de Dios para tu vida. Si te estás leyendo el libro de Memín Pingüín, pues claro que no. Pero si te estás leyendo la escritura, mi hermano, si te estás profundizando y le estás diciendo, Señor, enséñame tu escritura, enséñame tus palabras. Y fíjense entonces estos hombres, o sea que eran hombres de conocimiento, También dice, se dedicaban a los escritos sagrados, tanto históricos como didácticos. Daban una gran importancia a los elementos ascéticos, dice, mediante los cuales la nación estaba especialmente separada de los, fíjese, gentiles. En su formulación, la piedad quedaba reducida como un formalismo externo. Bajo ellos, la vida vino a ser una carga. Ellos mismos intentaban evadir algunos de sus preceptos. Querían, por eso el Señor Jesucristo les decía, ¿no? Ustedes, que le hacen llevar más cargas al pueblo que ustedes no pueden llevar. Y aquí dice así, mediante sus tradiciones, la ley, en lugar de ser una ayuda en la vida moral y espiritual, vino a ser un instrumento para impedir el verdadero acceso a Dios. De ahí las severas denuncias del Señor contra ellos y contra los fariseos. Ve ahí al Señor por qué les estaba reclamando. Aprendieron un poquito lo que son los escribas. Ay, qué muchachos, ¿no? Hombres letrados, hermano. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que porque tú te metes a la ley, y que la ley dice, y vamos ya estaban poniendo sus dogmas, sus enseñanzas, lo que ellos pensaban en hacer para cómo acercarte a Dios, y no conforme a la palabra, mi hermano. Imagínate. Por eso ahí el Señor los va, ¿verdad? Y dice fariseos, dice, ¿quiénes son los fariseos? Un poquito,
nos vaya a dar tiempo y es importante aprender. Dice, los fariseos y los saduceos aparecen como partidos distintos en la última mitad del siglo II, antes de Cristo. Fíjese, antes de Cristo. Aunque representaban tendencias que se pueden seguir mucho más atrás en las historias del judaísmo, tendencias que se actuaron después del retorno de Babilonia, 537 antes de Cristo. Los progenitores inmediatos de los dos partidos fueron respectivamente los fariseos y los helenistas. Los últimos antecesores de los saduceos tenían la intención de eliminar la estrechez del judaísmo, fíjese, y participar en las ventajas de la vida y culturas griegas. Fíjese esos fariseos. Los hadiseos, una transliteración del término hebreo hasidim, esto es, los piadosos. Era un grupo de hombres celosos de la religión, que actuaban bajo la conducción de los ¿quién? Escribas, de los que leímos primero. En opción, al impío partido helenizante se refrenaron de oponerse al legítimo sumo sacerdote, incluso cuando éste se puso de parte de los helenistas. Así los helenistas eran una secta política. Fíjate, ya estaban hasta revueltos, eran políticos. En tanto que los hadiseos, cuyo principio fundamental era una separación completa de los elementos no judíos, eran el partido estrictamente legal entre los judíos y llegaron finalmente a ser el partido más popular e influyente. En su celo por la ley casi llegaron a deificar la actitud y se tornó meramente externa, formal y mecánica. Fíjense entonces. Bien, entonces era lo que ellos hacían. ¿Eran movidos por quién? Por los escribas. Los mismos fariseos, ¿ya? Que querían cumplir, ¿verdad?, las leyes, dice. Que aún abolían también las leyes. Ellos pensaban que las cumplían, pero las abolían también. Y para tiempo. Vamos a ver en Hechos, ¿verdad? En Hechos 26:4. No hay prisa, ¿no? Hoy podemos leer y después dejarlo ahí y seguir la otra semana, ¿verdad? Después de ahí donde estamos. Hechos 26:4. Dice aquí, vida anterior ¿de quién? De Pablo, ¿verdad? De lo que estaba yo diciéndoles anteriormente. Fíjese el Pablo ahí, ¿no? Ante Agripa, dice. Vamos a ver, dice en el 26:4, dice: mi vida pues desde mi juventud, el cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, las cuales también saben que yo desde el principio, sin querer testificarlo, conformé a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, dice. Entonces, ¿qué está diciendo? Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Te acuerdas que estábamos viendo anteriormente que él iba y pedía cartas a la sinagoga, para entrar a las mismas sinagogas y sacar a los cristianos y matarlos? Fíjense, no era para nomás encerrarlos, también los mataban, hermano. Y fíjense dónde fueron si estamos leyendo en Lucas, dice que después regresaron gozosos otra vez a donde fueron los discípulos,
al templo. Y si se dan más cuenta, va a estar leyendo después, dice que después eran sacados mismos del Sanedrín, de las sinagogas también, por predicar a Jesucristo. Porque ¿quiénes estaban ahí todavía? Los fariseos, hermano, los maestros de la ley, los escribas. Entonces imagínense, si todavía estaban, si ya estaban con Jesucristo haciéndole, como dice ahí, los peores enemigos, ¿usted cree que los discípulos no iban a hacer también? Claro, les iban a seguir dando guerra ahí contra ellos. Pero sabemos que dice predicar la palabra para que se convierta. ¿A quién? A Dios, no a nosotros. ¿Verdad? Entonces dice aquí, ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento espera que se ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que juzgas entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite de los muertos. Dicen dice aquí en el mismo Hechos 26, dice en el 30, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador de Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre ellos diciendo, perdón, arriba, más arribita, perdón. Dice en el 27, perdón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo, ¿no? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué quiere decir ser cristiano? Se lo busqué, ¿no? Del griego con J, riastianos, dice. En griego, riastianos, dice, quiere decir cristiano, seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Dice, por poco, dice, me persuades a ser cristiano. Dice Pablo, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Fíjese, no solamente tú, dice, sino todos los que nos oyen, fueran realmente. Entonces, hermanos, cuando tú oyes la palabra de Dios, escudriñas la palabra de Dios, el mismo Dios te hace entenderla. Gracias a Dios que a nosotros podemos decir, nos ha abierto el entendimiento. No para, como que dice, jactarnos de eso, sino más bien para darle gracias a Dios, como venimos viendo, hermanos, de no ser religiosos, de no caer en esa religiosidad. Bueno, y vamos a dejarle aquí. La próxima semana vamos a seguir de lo mismo, no se acaba el tema, hermano, no se acaba. Vamos a seguir algo que realmente en las iglesias, si hoy hablamos de las lenguas un poquito, que casi no fue nada, vamos a ver lo que realmente en la iglesia se ha metido más que eso, en cómo vestirte, no de vestirte, que ponerte, no ponerte, en toda esa clase, hermano. Y yo te preguntaría nada más para que te veas así, ¿tú crees que Dios mira tu ropa o tu corazón? Tu corazón. Tampoco vas a venir vestido ni hasta acá, ni tampoco hasta allá, ni por acá, ni con el pelo así, no. Yo creo que el que tiene entendimiento de la palabra, se viste
decentemente. Se viste con agrado hacia Dios. Amén. Claro, que el Señor los bendiga y vamos a ponernos de pie.